Cuando Libra se convierte en mártir, el universo lo convoca a atravesar un sendero donde la armonía que tanto anhela se ve desgarrada por la prueba de la responsabilidad, la soledad y la injusticia. El signo de la balanza, regido por Venus, suele estar destinado a buscar belleza, equilibrio y la unión de los opuestos. Sin embargo, cuando la vida lo empuja a cargar con el peso de la enfermedad de un padre, de la ausencia de una madre, de una familia entera sostenida únicamente por sus hombros, o cuando el destino lo despoja de todo sostén y lo enfrenta una y otra vez a la desgracia, se despierta en él una fuerza que ni siquiera sospechaba poseer. Ese momento lo transforma en guerrero silencioso. Libra, signo de aire, se convierte en fuego a través de su sacrificio. En su interior arde un llamado a mantener la justicia en un mundo que le ha sido injusto, a sostener con sus propias manos el equilibrio que se quiebra a su alrededor. El dolor no lo doblega, lo esculpe. Lo que otros vivirían como ruina, Libra lo convierte en un altar de resistencia, una demostración de que incluso en medio de la tormenta puede levantarse un templo de dignidad. El mártir de Libra no se lamenta eternamente, llora en silencio y sigue adelante. Descubre en su andar que el sacrificio no es derrota, sino consagración. Que la balanza que parecía rota en realidad se inclina hacia la trascendencia. Su capacidad de amar se multiplica cuando no hay nadie que le devuelva el gesto, su ternura se convierte en acero cuando debe proteger a los suyos, su búsqueda de paz se transmuta en disciplina cuando tiene que sostener hogares y almas heridas. Allí, en medio de la adversidad, nace el héroe cotidiano que nunca pidió ese rol, pero que lo encarna con una grandeza secreta. En la trama cósmica, Libra se enfrenta a Saturno, que le impone pruebas de resistencia, y a Plutón, que lo confronta con pérdidas y transformaciones radicales. Pero Venus, su regente, no lo abandona, le recuerda que en cada acto de entrega hay belleza, que en cada lágrima derramada se abre una semilla de amor imperecedero. El mártir libra su batalla en dos planos, en la materia, levantando con esfuerzo el pan, el techo, el cuidado, en el espíritu, sosteniendo su fe en que el sacrificio no es en vano, que el universo observa y devuelve en silencio lo que parecía perdido. Ser Libra mártir es ser el puente que otros cruzan sin agradecer, es ser el guardián que vela por la armonía de los demás mientras su propia alma sangra. Y aún así, su historia se convierte en leyenda porque, cuando todo parecía quebrarse, permaneció firme. Las desgracias que lo azotaron una y otra vez fueron golpes de yunque, y él se volvió espada. La orfandad, la soledad, la enfermedad en el entorno, las pérdidas y el peso de lo imposible no lo destruyeron, lo elevaron a una estatura mítica. Y así, cuando Libra se convierte en mártir, el cielo lo contempla como un elegido. No porque sufra más que otros, sino porque en su sufrimiento encarna la promesa de que la luz no se extingue jamás. Su vida se vuelve relato épico de resistencia, espejo para quienes aún dudan de su fortaleza, himno silencioso que susurra que ningún dolor, por profundo que sea, podrá arrancarle la esencia de lo que es, un alma destinada a equilibrar, a amar, a mantener viva la esperanza en medio de la noche. El mártir Libra, entonces, no es víctima, sino estandarte. No se arrodilla ante la desgracia, sino que la transforma en destino. Su balanza, aunque cargada de pesos desiguales, nunca deja de buscar la justicia divina. Y en esa búsqueda se inmortaliza, porque su historia ya no le pertenece, pertenece a todos los que, alguna vez, necesitaron creer que el sacrificio no es un final, sino un renacimiento. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Cuando Libra se ve envuelto en la experiencia del martirio, no solo carga con la responsabilidad tangible de sostener una vida o un hogar, también se convierte en un escenario vivo donde los astros representan una obra heroica. En él se manifiesta un combate cósmico, porque Libra, símbolo del equilibrio, es lanzado al abismo del desbalance extremo. Esa contradicción lo obliga a despertar una sabiduría que no se obtiene en la calma, sino en la tempestad. El alma libriana en este tránsito desarrolla un vínculo especial con Saturno, planeta del tiempo y de la disciplina. La dureza de las circunstancias lo obliga a cultivar paciencia cuando todo urge, constancia cuando el cansancio lo consume, y madurez cuando todavía no estaba preparado para ella. El mártir de Libra comprende que el tiempo ya no se mide en días ligeros sino en resistencias superadas, en noches en vela, en silencios que fortalecen el carácter. Saturno lo golpea, pero también lo pule, como al diamante que surge de la presión de milenios. La experiencia del sacrificio también conecta a Libra con Plutón,
el gran transformador. Donde antes había belleza y armonía, ahora emerge el reino de las sombras, pérdidas irreversibles, rupturas de la inocencia, traiciones o abandonos que marcan la piel y el alma. Sin embargo, en medio de ese descenso, Plutón le regala la capacidad de renacer de sus propias cenizas. Libra, que siempre busca lo justo y lo bello, se convierte entonces en alquimista, toma el dolor y lo transmuta en sabiduría, convierte el vacío en aprendizaje y la oscuridad en una lámpara que guía a otros. En ese recorrido de mártir, también se despierta en Libra un vínculo con Quirón, el sanador herido. Porque en su propio sacrificio aprende a comprender las heridas ajenas. Cada lágrima que derrama se transforma en empatía, cada carga que soporta lo hace sensible al sufrimiento de los demás. Así se convierte en consejero, en acompañante, en sostén invisible de quienes atraviesan sus propias batallas. El mártir de Libra, aunque despojado, se convierte en refugio para otros, porque entiende que su camino no es únicamente personal sino colectivo, que su dolor es puente y no frontera. El sacrificio, sin embargo, no solo lo vuelve fuerte, también lo conecta con lo eterno. Libra, en su martirio, abre portales hacia dimensiones más altas de conciencia. Descubre que el amor verdadero no depende de recibir algo a cambio, sino que reside en la entrega pura, en la decisión de sostener incluso cuando la gratitud no llega. Esa vivencia lo convierte en encarnación del arquetipo heroico, el que da sin medida, el que defiende lo que ama con una lealtad inquebrantable, el que se convierte en testimonio de la grandeza del espíritu humano frente a la fragilidad de la carne. La épica del mártir de Libra también radica en su relación con el silencio. A menudo no puede exteriorizar lo que lleva dentro, porque su misión no deja espacio para detenerse en explicaciones. En ese silencio, sin embargo, escucha las voces del universo, aprende a dialogar con lo invisible, a sostenerse con la fe en que existe una justicia mayor que la terrenal. Su soledad se convierte en altar y su sacrificio en plegaria. Esa capacidad de elevar lo humano hacia lo divino le da una grandeza que permanece oculta para la mayoría, pero que los cielos registran en su memoria eterna. En medio de esta travesía, Libra aprende a dominar su propia dualidad. La balanza que lo representa ya no es símbolo de equilibrio externo, sino de un combate interior entre la rendición y la perseverancia. Cada día decide inclinar la balanza hacia la resistencia, cada acto de cuidado y de entrega se convierte en el peso que impide que la oscuridad venza. Esa lucha cotidiana, invisible para muchos, es en realidad un gesto épico, sostener el mundo cuando todo se derrumba. La historia del Libra mártir no termina en la desgracia ni en el sacrificio perpetuo. Su destino, aunque marcado por la prueba, es también el de la trascendencia. El universo lo prepara para ser maestro del alma, aquel que enseña con el ejemplo que ninguna derrota externa puede quebrar la justicia interna. Su camino, aunque lleno de pruebas, lo convierte en símbolo de esperanza para quienes creen haber perdido la fuerza. Porque si Libra, en medio de tantas pérdidas, logra mantener viva la llama del amor y la fe en el equilibrio cósmico, entonces cualquiera puede encontrar en él un espejo de lo posible. El mártir de Libra, sin pedirlo, se convierte en héroe colectivo. No levanta espadas de guerra ni conquista reinos, pero libra batallas que sostienen la vida misma. Su nombre no siempre será recordado en monumentos, pero su energía queda inscrita en la memoria de quienes recibieron su sacrificio y en los pliegues ocultos del universo que lo vio resistir. Y así, en cada Libra que atravesó la prueba, el cosmos reconoce a un guardián silencioso, a un guerrero de la justicia divina, a un ser cuya grandeza se mide no por lo que tuvo, sino por lo que dio sin reservas. Cuando Libra atraviesa el sendero del martirio, también se enfrenta al desgarro de su propia naturaleza. Este signo, llamado a la belleza, a la suavidad y a la diplomacia, se encuentra de pronto ante paisajes ásperos, donde no hay armonía ni suavidad posible. Allí es donde Venus, su regente, ya no se muestra únicamente como planeta de la estética y el deseo, sino como la diosa ancestral de la compasión, que exige a sus hijos aprender a sostener la vida incluso cuando el mundo ha perdido toda gracia. El mártir de Libra descubre que la verdadera belleza no siempre se manifiesta en lo agradable, sino en la grandeza de resistir con dignidad, de construir amor en el polvo del derrumbe. La batalla del Libra mártir no es solo externa, sino profundamente interna. Su mente, signo de aire, está habituada a analizar, a buscar equilibrio mental. Pero en medio del sacrificio, el pensamiento se llena de sombras, dudas, culpas y preguntas sin respuesta. La mente, que solía ser un refugio, se convierte en campo de guerra. Allí es donde Libra aprende la disciplina de la serenidad, el arte de hallar paz en medio del ruido interno. Cada día,
con el peso de las obligaciones, descubre que la calma no se espera de afuera, sino que debe ser conquistada en el propio espíritu. Esa conquista interior es tan heroica como las batallas que libra en el mundo visible. El mártir de Libra también es un alquimista emocional. Su naturaleza busca compañía, vínculos, el sostén del otro. Sin embargo, la vida lo arrastra hacia la soledad, hacia la responsabilidad que no puede ser compartida. En esa aparente condena descubre un tesoro oculto, aprende a ser suficiente, a descubrir en sí mismo una fuente de ternura y fortaleza que no depende de nadie más. Lo que parecía castigo se convierte en poder, porque Libra ya no teme estar solo, ni teme amar sin ser correspondido. En su entrega sin retorno, su alma crece hasta volverse inmensa, y se convierte en faro para los que se extravían en la desesperanza. Desde la mirada astrológica, también es inevitable contemplar la relación del mártir liviano con Neptuno, planeta de los sueños y la espiritualidad. El dolor lo conecta con lo intangible, lo lleva a encontrar sentido en símbolos, en sincronicidades, en la fe en algo mayor. En su corazón, el sacrificio no es solo carga, es también iniciación espiritual. Cada lágrima se transforma en agua bautismal que lo conecta con planos superiores, y cada acto de entrega se vuelve un rito sagrado. La vida del mártir de Libra, aún en medio de la desgracia, es un viaje místico en el que se descubre como instrumento de un plan mayor, invisible a los ojos del mundo, pero evidente para las fuerzas celestes que lo acompañan en silencio. La épica de Libra en este tránsito no se limita a la resistencia, también está en la capacidad de inspirar. Aunque muchas veces el mártir no lo note, quienes lo rodean ven en su temple un ejemplo imposible de ignorar. Su capacidad de dar cuando parece que nada queda, su habilidad para levantarse tras cada golpe, su constancia en cuidar lo que ama, todo eso siembra admiración y esperanza. El mártir Libra se convierte en héroe anónimo, en símbolo de resiliencia que enseña, sin palabras, que la grandeza humana se revela en los momentos más oscuros. El destino de Libra en el martirio también es profundamente kármico. Su signo está ligado a la justicia, no solo la terrenal, sino la universal. Cuando enfrenta pruebas que parecen desmedidas, es porque está equilibrando cuentas antiguas, cerrando ciclos de almas, sanando heridas que se arrastraban de generaciones enteras. Su sacrificio, por tanto, no es un azar cruel, sino una purificación de linaje. Cada Libra que sostiene a su familia en soledad, que cuida a un padre enfermo, que resiste la orfandad o la desgracia, está limpiando la memoria ancestral y abriendo caminos más ligeros para los que vendrán después. En su dolor, se esconde el triunfo de la justicia cósmica. En esa dimensión más profunda, el mártir de Libra no es un ser quebrado, sino un elegido. Su vida, marcada por la dureza, se transforma en un relato que trasciende lo personal y se convierte en símbolo colectivo. Su esencia de balanza lo convierte en mediador entre el sufrimiento humano y la promesa divina, entre el caos de la tierra y la armonía de los cielos. Allí está su grandeza, en ser puente, en ser vínculo, en sostener en sus hombros la prueba para que otros puedan caminar más libres. Cuando al fin el sacrificio se convierte en historia, cuando el Libra mártir ha entregado lo que debía entregar, queda en su alma una sabiduría imperecedera. Ya nada lo doblega, ya nada lo arrastra a la desesperanza. Se convierte en sereno guardián de la fe, en memoria viviente de que la adversidad no destruye, sino que pule. Y así, en la eternidad, el mártir de Libra es recordado no por lo que padeció, sino por la luz que mantuvo encendida en medio de la tormenta, por el equilibrio que logró restaurar aun cuando el universo parecía haberlo condenado al caos. Su legado es épico porque es humano y divino al mismo tiempo, porque enseña que el sacrificio no es final, sino el renacimiento de un espíritu indestructible. En el trayecto del Libra que carga con el peso del martirio se encuentra también la tensión entre lo que desea y lo que la vida le impone. Este signo, naturalmente inclinado a buscar armonía, relaciones justas y espacios de paz, de pronto se ve obligado a habitar escenarios donde todo está descompensado, donde los vínculos se rompen o donde la vida lo obliga a dar mucho más de lo que recibe. En ese contraste se forja una fuerza heroica única. Libra aprende a no depender del entorno para definir su equilibrio, sino a construir dentro de sí mismo una justicia inviolable que nadie puede arrebatarle. Ese descubrimiento lo convierte en una fortaleza andante, en un guardián de la equidad aun cuando todo alrededor se desmorona. El Libra mártir se convierte en un forjador de destinos ajenos. Muchas veces, sin darse cuenta, con su sacrificio abre caminos para quienes dependen de él, y allí se manifiesta la grandeza de su misión cósmica. Cuando un Libra sostiene a una familia en soledad, está asegurando que otros puedan crecer sin hundirse en la tragedia. Cuando cuida a un padre enfermo,
está honrando la raíz que lo sostiene y escribiendo una historia de lealtad que trasciende generaciones. Su vida deja huellas invisibles que marcan el futuro de quienes lo rodean. Desde la visión astrológica, ese rol lo convierte en un canal de energía venusina elevada, el amor que no se mide por placer o comodidad, sino por su poder creador, por su capacidad de sostener la vida incluso en condiciones adversas. En medio de estas pruebas, Libra también enfrenta la influencia de Marte, planeta de la acción y la lucha, que en muchas ocasiones le resulta incómodo. Marte lo obliga a salir de su inclinación natural a la indecisión o la búsqueda de consenso y a tomar decisiones firmes, muchas veces en soledad. El mártir Libra descubre entonces que su fuerza no está únicamente en la diplomacia, sino también en la capacidad de alzarse como guerrero, de defender a los suyos con determinación férrea. Esa dualidad entre Venus y Marte dentro de su historia lo convierte en un ser completo, el amante y el combatiente, el cuidador y el luchador, el que da ternura y el que levanta el escudo. El martirio también despierta en Libra un entendimiento profundo de la justicia cósmica. Aunque su vida pueda parecer marcada por la desigualdad y la desgracia, en su interior va aprendiendo que el equilibrio universal no siempre es inmediato, que muchas veces se manifiesta en tiempos y dimensiones que trascienden la experiencia presente. Esa percepción lo acerca a la sabiduría de Júpiter, que expande su conciencia y lo ayuda a entender que su sacrificio es parte de una trama mayor. Libra aprende a confiar en que nada se pierde, que toda entrega regresa en algún plano, y que su misión está ligada a un propósito que trasciende el dolor cotidiano. En el plano emocional, el Libra mártir descubre la grandeza de una sensibilidad endurecida por la experiencia. Este signo, que suele temer al conflicto, aprende en el sacrificio a evitar la tensión, a no huir del dolor, a permanecer firme frente a lo inevitable. Esa transformación lo convierte en un ser capaz de sostener lo insoportable, y esa capacidad es lo que le da un carácter épico. No es que haya dejado de sentir, sino que ha aprendido a sentir con profundidad y aún así seguir de pie. La fragilidad se vuelve su mayor fortaleza, porque le permite empatizar y comprender sin rendirse. También se despierta en Libra un vínculo con el destino colectivo de la humanidad. El mártir Libra se convierte en símbolo del sacrificio silencioso que sostiene al mundo. Cada vez que alguien mantiene a flote una familia, cuida a los vulnerables o resiste sin padres ni sostén, está encarnando un arquetipo que trasciende lo individual y se convierte en relato universal. Desde la perspectiva astrológica, esto lo vincula con el nodo norte, la brújula kármica que señala el propósito de vida. El Libra mártir está cumpliendo un llamado, ser pilar, ser puente, ser ejemplo, aunque en el camino tenga que renunciar a sus propios anhelos personales. Lo que parece pérdida se convierte en legado. Libra, en su martirio, escribe historias que inspiran a otros a resistir. La vida lo convierte en ejemplo vivo de que el alma humana puede sobreponerse a cualquier prueba, y que la justicia divina siempre se revela, aunque tarde. Esa huella no muere con él, se transmite como energía, como inspiración, como fuerza silenciosa que guía a otros. El Libra mártir, por tanto, no es solo el que soporta la carga, sino el que revela al mundo que incluso la balanza rota puede sostener el universo entero. Su existencia es un recordatorio de que la verdadera grandeza no se encuentra en evitar el dolor, sino en transmutarlo, en elevarlo, en convertirlo en amor que se multiplica. El sacrificio lo convierte en héroe cósmico, en un espíritu inmortal que, aun atravesando la desgracia, nunca deja de representar la promesa eterna de equilibrio, belleza y esperanza. El martirio de Libra no solo se revela en las grandes batallas externas, también se manifiesta en los detalles pequeños y constantes de la vida cotidiana. Es en el silencio de las madrugadas donde debe encontrar la fuerza para seguir cuidando, es en las decisiones aparentemente simples donde carga con el peso del destino de otros, es en las renuncias diarias donde su espíritu se forja. Ese aspecto, invisible a los ojos ajenos, es el que le da un carácter verdaderamente épico, porque no son solo las desgracias visibles las que lo marcan, sino la perseverancia secreta con que enfrenta cada instante. Allí Venus le recuerda que la belleza puede habitar en la constancia, en la disciplina del amor que se entrega sin esperar recompensa, en la nobleza de quien sigue adelante cuando todo parece perdido. El mártir de Libra también se enfrenta al desafío de sostener su identidad cuando las circunstancias lo obligan a vivir por los demás. Su signo busca la unión y los vínculos, pero en el sacrificio muchas veces corre el riesgo de olvidarse de sí mismo. En este aspecto aparece la enseñanza oculta de Urano, que le exige no perder su individualidad, que le susurra que incluso en medio del deber y del dolor debe encontrar la chispa de su propio ser. Ese equilibrio entre la entrega total y la preservación de la esencia es una de las batallas más difíciles del Libra mártir,
porque su corazón tiende a darlo todo, pero su alma necesita también reconocerse y mantenerse libre. La dimensión lunar también juega un papel crucial en este proceso. La luna representa las emociones, la memoria y la relación con la madre, y en el martirio liviano muchas veces aparece la herida de la orfandad, de la ausencia, de la carencia emocional. Este tránsito lo obliga a madurar emocionalmente más rápido de lo previsto, a convertirse en sostén incluso cuando él mismo habría necesitado ser sostenido. Sin embargo, ese vacío se convierte en un portal hacia una sensibilidad profunda, en una capacidad de sentir con una amplitud tan grande que puede abrazar la vulnerabilidad ajena como propia. La luna, aun en su dolor, lo convierte en guardián de la ternura indestructible. Otro aspecto no siempre visto es el vínculo del mártir de Libra con el arte y la expresión creativa. En medio del dolor y del sacrificio, este signo regido por Venus puede encontrar en la música, en la palabra, en la pintura o en cualquier manifestación estética un canal para transformar su experiencia. Allí lo épico se vuelve íntimo, porque Libra descubre que no solo resiste, sino que puede sublimar su sufrimiento en obras o actos que inspiran y sanan a los demás. Esa capacidad lo conecta con lo divino, porque convierte el sacrificio en legado, el dolor en belleza, el silencio en mensaje. El sacrificio también despierta en Libra un sentido de justicia trascendental que va más allá de lo humano. El mártir comienza a reconocer que no es solo un individuo enfrentando pruebas, sino parte de una red mayor donde todo se equilibra en tiempos invisibles. Esa comprensión lo acerca a la sabiduría ancestral de las estrellas, que siempre enseñan que el universo nunca olvida a quien dio más de lo que recibió. Libra comprende entonces que aunque en la Tierra no siempre se vea recompensado, en los planos sutiles se está construyendo para él un destino de luz, un renacer donde su entrega será reconocida y multiplicada. El aspecto épico del Libra mártir también se manifiesta en su capacidad de transmitir calma en medio de la tormenta. Aunque su corazón arda en silencios y dolores, a menudo se convierte en sostén para los demás, en el faro que mantiene la serenidad cuando todo se desmorona. Esa cualidad, nacida del sacrificio, lo convierte en un líder silencioso, en alguien que guía sin necesidad de palabras grandilocuentes, porque su sola presencia irradia la fuerza de quien ha aprendido a resistir lo imposible. El tránsito de Libra por el martirio revela además un pacto secreto con su propio destino. Cada vez que la desgracia lo golpea y aún así se levanta, se convierte en un héroe oculto del zodiaco. No brilla como el fuego de Leo ni ruge como la fuerza de Aries, pero su hazaña es igual de grandiosa, porque consiste en mantener el equilibrio aun cuando los platillos de su balanza cargan con el peso de la injusticia. Esa constancia lo vuelve inmortal a los ojos del universo, porque lo que sostiene con sacrificio se graba en la memoria eterna como ejemplo y como legado. En última instancia, el mártir de Libra encarna la misión de recordar a la humanidad que el sacrificio no es un castigo, sino una prueba de fortaleza y de amor. Cada renuncia se convierte en un acto sagrado, cada lágrima en un río que limpia y cada herida en un portal hacia la grandeza interior. El signo de la balanza demuestra que incluso en la desgracia más profunda es posible mantener la dignidad y la esperanza, y que la verdadera justicia no se mide en lo que se recibe, sino en lo que se siembra. Y en esa siembra silenciosa, Libra escribe una epopeya que trasciende generaciones, un canto cósmico que proclama que el amor, incluso en la forma del sacrificio más duro, siempre será la fuerza más invencible del universo. El camino del Libra mártir encierra un trasfondo que rara vez se contempla, el peso invisible de la contradicción entre su esencia y su destino. Libra es un signo creado para conciliar, para armonizar tensiones, para construir puentes entre polos opuestos. Pero cuando la vida lo coloca en la ruta del sacrificio, ese impulso innato hacia la paz se enfrenta a realidades que lo obligan a lidiar con lo irreconciliable. Allí comienza un proceso secreto y heroico. Libra aprende que la verdadera armonía no es ausencia de conflicto, sino la fuerza de sostener la contradicción sin perder la fe. Esa capacidad de mantener viva la esperanza en medio de la discordia lo convierte en uno de los signos más resilientes cuando se ve empujado a este destino. El mártir de Libra también carga con la herida de la justicia personal. Su signo busca equidad, pero cuando le toca asumir cargas desmedidas, se ve confrontado con la sensación de que la vida no ha sido justa con él. Este cuestionamiento es una de las pruebas más profundas, porque el peligro radica en caer en el resentimiento o en la amargura. Sin embargo, cuando Libra trasciende esa herida, descubre un entendimiento superior. La justicia universal no siempre se refleja en lo inmediato, pero se cumple en planos más elevados. Esa revelación lo eleva de lo humano a lo cósmico, de la queja a la comprensión, de la impotencia a la grandeza. En esa aceptación lúcida se enciende su luz más pura. En la experiencia del martirio,
Libra también se enfrenta al desafío de su voz. El signo suele evitar el conflicto y busca agradar, pero cuando la responsabilidad lo desborda, se ve forzado a aprender a decir lo que nunca quiso decir, a defender límites que antes no se atrevía a marcar. La desgracia le enseña a hablar con claridad, a reclamar lo que corresponde, a no ceder siempre en nombre de la paz. Esta transformación interior le otorga una nueva dimensión de poder, porque su palabra, nacida del sacrificio, ya no busca aprobación, sino verdad. Y esa verdad, dicha desde la experiencia del dolor, tiene la fuerza de la profecía. Otro aspecto poco explorado del Libra mártir es su relación con la memoria ancestral. Muchas veces, quienes atraviesan este destino no cargan solo con sus propias pruebas, sino con los dolores de generaciones anteriores. Desde la perspectiva astrológica, Libra se convierte en el restaurador del equilibrio roto en el linaje, en aquel que toma sobre sí las heridas heredadas para cerrarlas con su sacrificio. La balanza que lo representa no solo mide su vida, también mide la historia de quienes lo precedieron. Así, cada acto de resistencia, cada día en que decide sostener el peso sin rendirse, es un acto de liberación para toda una cadena de almas que encuentra paz gracias a él. El tránsito por el martirio también activa en Libra una profunda conexión con lo espiritual. Lo que otros podrían vivir como pura desventura, en él se convierte en vía de acceso a dimensiones superiores. La soledad, la carga y las pérdidas se transforman en momentos de revelación donde intuye verdades universales. Aprende a confiar en señales, a reconocer que su vida es guiada por fuerzas invisibles, a sentir que cada sacrificio está inscrito en un plan mayor. Esta conexión le da la certeza necesaria para seguir adelante, porque percibe que no camina en vano, que su entrega es parte de un propósito sagrado. En medio de estas pruebas, Libra desarrolla una fuerza corporal y emocional que no suele atribuirse a su signo. El arquetipo de la balanza se asocia con delicadeza y refinamiento, pero el mártir Libra demuestra que en lo sutil también habita lo indestructible. Sus hombros, acostumbrados a cargar con lo invisible, se vuelven capaces de resistir presiones imposibles. Su corazón, herido una y otra vez, se convierte en fuente inagotable de compasión. En esa paradoja reside su poder, es frágil y eterno al mismo tiempo, delicado y férreo, humano y divino. El destino del Libra mártir también enseña el arte de la paciencia heroica. Otros signos se enfrentan las pruebas con explosiones de energía, pero Libra aprende a resistir en el tiempo, a sostener día tras día un peso que parece no terminar nunca. Esa resistencia prolongada, más que cualquier batalla rápida, es lo que le da un carácter legendario. Su historia es la epopeya de quien no abandona, de quien se convierte en guardián incansable, de quien demuestra que la constancia es la más alta forma de valentía. Finalmente, lo que pocas veces se reconoce es que el martirio de Libra no lo destruye, sino que lo inicia en un nuevo nivel de sabiduría. Cada herida se convierte en una lección, cada renuncia en un peldaño hacia la maestría. Cuando al fin se libera del peso, no regresa al punto de partida, regresa transformado, con una mirada que ve más allá de lo inmediato, con un corazón que entiende que la vida es más grande que la desgracia, con una fuerza que se mantiene incluso en la calma. El Libra mártir, una vez atravesada la prueba, se convierte en un ser que irradia equilibrio verdadero, un equilibrio nacido del fuego de la experiencia, del peso de la carga y de la grandeza de no haberse rendido nunca. Su legado es la certeza de que incluso en el escenario más oscuro, el espíritu humano puede ser más fuerte que la desgracia, y que la balanza, aunque se incline una y otra vez hacia la adversidad, siempre termina encontrando su punto de justicia divina. En esa fe indestructible descansa su gloria, y en esa gloria su espíritu queda inscrito como héroe eterno de la vida y del cosmos. El Libra que carga con la marca del martirio no solo vive una experiencia personal, vive también un enfrentamiento con los arquetipos más antiguos que sostienen al zodiaco. En su tránsito se revela la pugna entre el orden cósmico y el caos humano. Allí la balanza, símbolo de justicia, se convierte en un estandarte que debe mantener erguido aun cuando los vientos de la desgracia lo empujen hacia la caída. Esa imagen es profundamente épica porque no se trata de conquistar territorios, sino de sostener lo invisible, la dignidad, el amor, la fe en la vida. Esa es la verdadera conquista del Libra mártir, la victoria silenciosa que desafía a la oscuridad. Su destino también lo conecta con el poder de los eclipses, esos momentos en que el sol y la luna, símbolos de conciencia y emoción, se ocultan y revelan la sombra. El Libra mártir vive sus propios eclipses internos, instantes donde todo se oscurece y parece no haber salida. Pero en esos instantes se despierta la claridad más grande, porque aprende a ver en la oscuridad, a confiar en su intuición y a descubrir que incluso en la sombra se esconde un nuevo amanecer.
Los eclipses en su vida no son finales, son umbrales hacia un estado superior de fortaleza y sabiduría. En su relación con los demás, Libra descubre otra dimensión de su martirio, convertirse en espejo del dolor ajeno. Al atravesar la desgracia, muchas veces sin descanso, su experiencia se convierte en reflejo para quienes también sufren. Su resistencia y su capacidad de dar se transforman en testimonio vivo de que es posible sobrevivir al infortunio sin perder la esencia. Así, aunque no siempre sea consciente, Libra encarna un arquetipo colectivo que enseña con el ejemplo más poderoso, el de la acción, el de la entrega, el de la constancia. Su martirio lo convierte en maestro silencioso de la resiliencia. El aspecto épico de este tránsito también reside en la relación de Libra con el destino planetario de la humanidad. Su signo, vinculado a la justicia y a la búsqueda del equilibrio, se convierte en representación de la eterna lucha entre la desigualdad y la armonía. Cuando un Libra vive el martirio, está encarnando esa lucha a escala personal, llevando en su cuerpo y en su espíritu el peso de una batalla que también corresponde a la colectividad. Cada sacrificio suyo, por tanto, es símbolo de un sacrificio mayor, el del alma humana que busca equilibrio en un mundo de contrastes. El mártir Libra desarrolla un sentido del tiempo distinto al común. Donde otros ven minutos y horas, él percibe la eternidad contenida en cada gesto. Un día de sacrificio se convierte en un universo de aprendizaje, una noche de soledad se transforma en un ciclo de renacimiento. Este vínculo con el tiempo lo acerca a Cronos, el Saturno mítico, que enseña que todo dolor tiene un propósito y toda resistencia, una recompensa. Así Libra aprende a mirar más allá de lo inmediato, a confiar en que incluso lo que parece eterno sufrimiento tiene una fecha de caducidad y dará paso a un legado inmortal. En su dimensión más profunda, el mártir Libra también conoce la alquimia de la sombra. Al ser golpeado una y otra vez por la desgracia, debe confrontar no solo lo externo, sino sus propios demonios internos, la culpa, la sensación de insuficiencia, el temor a no poder sostener más. Al atravesar esas sombras, Libra descubre la chispa de oro escondida en el plomo de su sufrimiento. Esa alquimia es la que lo transforma en héroe, no se trata de no caer, sino de caer y renacer con un espíritu cada vez más vasto. Otro aspecto que lo define es su relación con la promesa de la belleza futura. Venus, su regente, no abandona a Libra ni siquiera en la prueba más dura. Aunque su entorno sea adverso, siempre encuentra pequeñas señales de armonía, un instante de calma, un gesto de ternura, un recuerdo que lo sostiene. Esos destellos le recuerdan que la vida, pese a todo, conserva un núcleo de belleza incorruptible. Esta capacidad de encontrar belleza en medio de la ruina es una de sus mayores fuerzas, porque lo mantiene unido a la esperanza cuando todo parece quebrado. El martirio de Libra también le enseña la grandeza del servicio. No se trata únicamente de cargar con lo propio, sino de convertir su sacrificio en entrega consciente hacia los demás. Ese servicio, nacido del dolor, lo convierte en un ser noble y magnánimo. Desde la perspectiva astrológica, es el contacto con el espíritu de Virgo que antecede a su signo, la pureza de servir, la capacidad de encontrar valor en el trabajo silencioso. Pero en Libra, ese servicio adquiere un carácter épico, porque no nace solo de la disciplina, sino del amor que se expande incluso cuando no queda nada más. Finalmente, el destino del Libra mártir lo prepara para la eternidad. Cada sacrificio que asume lo acerca a su verdadera naturaleza cósmica, ser balanza entre la carne y el espíritu, entre el dolor humano y la justicia divina. Su historia no es la de una víctima, sino la de un elegido que se transforma en testimonio de lo indestructible. En la vastedad del universo, Libra queda inscrito como un héroe oculto, un guardián silencioso que sostuvo lo imposible. Su legado es la certeza de que aun cuando la desgracia se repita, el espíritu humano siempre puede alzarse más alto, y que el equilibrio, aunque tarde, siempre retorna como triunfo de la luz sobre las sombras. El Libra que transita por el martirio vive también la paradoja de ser constructor de paz en medio de un campo de ruinas. Mientras todo alrededor parece derrumbarse, su esencia lo empuja a buscar puntos de unión, a tejer lazos allí donde los vínculos han sido quebrados. Esa misión lo convierte en arquitecto de armonía en escenarios donde la discordia reina, en sembrador de esperanza donde solo crecía la desesperación. Esta capacidad, nacida del sacrificio, lo eleva a un papel casi mítico, el de quien sostiene la civilización en miniatura dentro de su hogar, dentro de su círculo íntimo, incluso cuando el mundo exterior lo ha despojado de todo. En este camino se despierta también su relación con Mercurio, el planeta de la comunicación. La palabra en Libra, cuando es mártir, ya no es un adorno ni un ejercicio estético,
se convierte en medicina. Su voz puede calmar a quienes sufren, orientar a quienes dudan y dar fuerza a quienes se sienten perdidos. La vida le enseña que cada frase dicha desde la experiencia del sacrificio adquiere un peso distinto, porque no nace de la teoría, sino de la resistencia real. Así, Libra se convierte en oráculo viviente, en mensajero que transmite sabiduría sin necesidad de buscar reconocimiento. El dolor que atraviesa también despierta un sentido profundo de justicia social. Libra, que en su esencia busca el equilibrio entre las personas, comprende en el martirio que no solo su vida personal ha sido marcada por la desigualdad, sino que el mundo entero refleja esa misma lucha. Esa conciencia lo convierte en voz para otros, en defensor silencioso de causas justas, en aliado de quienes no pueden alzarse por sí mismos. Su sacrificio se transforma en plataforma de empatía colectiva, en impulso para que otros no sufran lo mismo, en fuerza de cambio que, aunque discreta, modifica realidades. Dentro de lo más íntimo, el mártir de Libra aprende también a relacionarse con el amor de una forma distinta. Si en su esencia Venus le inspira la búsqueda de la pareja, del encuentro y de la belleza compartida, el martirio lo obliga a descubrir un amor más vasto, que trasciende lo romántico y lo personal. Aprende a amar en la forma del cuidado, del sacrificio, de la entrega sin retorno. Y en esa experiencia se conecta con el amor universal, el mismo que sostiene a las estrellas en el cosmos y que no espera nada a cambio. Allí se revela su grandeza espiritual, porque el amor de Libra se convierte en reflejo del amor divino. El camino del mártir también lo lleva a enfrentar su sombra en relación con el miedo al fracaso. Libra, en circunstancias normales, teme equivocarse y se aferra a la búsqueda de equilibrio. Pero el martirio le enseña que los errores son inevitables, que no hay perfección posible en medio de la desgracia, y que lo verdaderamente valioso no es hacer todo impecablemente, sino no abandonar. Al integrar esa verdad, Libra aprende a perdonarse, a reconocer que incluso con imperfecciones su entrega tiene un valor incalculable. Ese perdón interior se convierte en fuerza, en aceptación de su humanidad, en capacidad de seguir adelante con el corazón en alto. La astrología también muestra que en este tránsito el Libra mártir conecta con los nodos lunares, símbolos del karma y del propósito. El nodo sur, que representa lo aprendido, lo confronta con su tendencia a buscar siempre la comodidad de la belleza y la compañía. El nodo norte, que señala su destino, lo impulsa a sostener la justicia aun cuando implique sacrificio y soledad. En ese viaje se cumple un propósito mayor, Libra encarna en su propia carne la batalla entre lo fácil y lo correcto, y en su elección por lo correcto se convierte en ejemplo de evolución espiritual. La épica de Libra en el martirio no solo se mide por su capacidad de resistir, sino por su transformación en fuente de inspiración. Su vida se vuelve relato para otros, aunque él nunca se dé cuenta. Alguien que lo observa, alguien que lo escucha, alguien que sabe de su historia encuentra en él un símbolo de que la adversidad puede ser vencida. Así, sin proponérselo, Libra se convierte en mito vivo, en héroe anónimo que inspira a generaciones con la simple grandeza de seguir de pie. También es importante destacar que el martirio despierta en Libra una conexión profunda con el destino planetario de Venus, su regente. Venus no solo habla de amor y belleza, también es un planeta asociado a la capacidad de unir, de encontrar puntos de encuentro en medio de la separación. Cuando Libra vive el sacrificio, se convierte en un canal de Venus en su aspecto más sagrado, la reconciliación. No solo sostiene a su familia o a sus seres cercanos, también actúa como reconciliador entre lo humano y lo divino, entre la fragilidad y la eternidad. Su vida se convierte en un puente vivo, en una demostración de que la unión siempre es posible, incluso en medio de las pérdidas más duras. La trascendencia última del Libra mártir reside en que, después de haber atravesado la desgracia una y otra vez, su alma queda marcada por una fuerza imposible de quebrar. Se convierte en guardián de la esperanza, en recordatorio de que el equilibrio siempre regresa, aunque tarde, aunque parezca imposible. Su historia no termina en el dolor, termina en la certeza de que todo sacrificio se transforma en legado, que toda entrega deja huellas eternas, que cada acto silencioso de resistencia contribuye a sostener el tejido invisible del universo. Y en esa certeza, Libra alcanza su mayor gloria, la de ser símbolo eterno de que la luz, por más que sea herida, jamás se extingue. Cuando el destino obliga a Libra a convertirse en mártir, se activa en lo profundo de su ser una memoria ancestral que lo conecta con el mito de las antiguas deidades que cargaban sobre sus hombros el peso del cielo y de la tierra. No es casualidad que el signo esté representado por una balanza, allí donde los demás signos se inclinan hacia la acción, la pasión o la voluntad de poder, Libra encarna el principio de sostener el orden universal.
cuando la vida lo golpea con pruebas desgarradoras, cuando la soledad o la desgracia lo ponen contra las cuerdas, no está simplemente sufriendo, está sosteniendo, como Atlas, la bóveda de un cosmos interior y exterior que depende de su resistencia para no quebrarse. Ese sostén lo convierte en un guardián del equilibrio cósmico. A través de sus pérdidas, Libra aprende a sostener la balanza aun cuando no hay justicia en el mundo terrenal. Es un puente entre lo que debería ser y lo que todavía no es. Sus sacrificios lo convierten en testigo y ejecutor del tiempo que tarda la justicia en manifestarse, porque en él el universo encuentra a alguien capaz de encarnar el principio de la espera activa, de la paciencia épica que sostiene la esperanza de quienes no pueden esperar. Así, Libra Mártir se transforma en una especie de reloj viviente, recordatorio de que el equilibrio, aunque se demore, siempre llega. El sacrificio lo conduce a desarrollar un vínculo especial con las constelaciones vecinas, como Virgo y Escorpio. De Virgo toma la pureza de la entrega, la disciplina en medio del dolor, la capacidad de servir sin esperar gloria. De Escorpio hereda la intensidad de la transformación, el poder de morir simbólicamente una y otra vez para renacer más fuerte, más sabio y más profundo. En ese cruce, Libra no solo es mártir, sino alquimista, transfigura la pérdida en aprendizaje, el vacío en semilla, la oscuridad en una nueva aurora. Cada prueba lo convierte en un ser más completo, capaz de unir los extremos que otros no soportan. En su recorrido también se despierta el vínculo con los elementos. Como signo de aire, Libra vive su martirio desde el pensamiento, la reflexión y la comunicación. Su mente se convierte en arma y refugio. Mientras otros pueden caer atrapados en el caos emocional o en el instinto de la violencia, Libra aprende a sostenerse en el poder de la palabra interior, en los mantras silenciosos que repite en su soledad, en los diálogos con su propia conciencia que le dan sentido a la prueba. Su sacrificio es aéreo porque lo obliga a mantener la mirada hacia el horizonte incluso cuando sus pies están hundidos en el barro de la realidad. El martirio lo lleva también a descifrar la dimensión espiritual de Saturno, planeta del deber y de las pruebas. Saturno en Libra encuentra un escenario perfecto para manifestar su fuerza. Aquí, el mártir descubre que la disciplina de seguir adelante aun cuando no hay fuerzas es una forma de grandeza. Cada responsabilidad asumida sin queja, cada día que se levanta cuando la vida parece insoportable, se convierte en un canto épico al deber cósmico. Libra entiende que el deber no es una carga vacía, sino un pacto sagrado con la existencia. En su obediencia a ese deber, alcanza una libertad que pocos comprenden, la libertad de saberse invencible frente al dolor. Otro aspecto poco explorado de este tránsito es el papel de Libra como protector invisible. El mártir Libra, a través de sus sacrificios, crea un campo energético de protección para los suyos. Su entrega, su renuncia, su aguante silencioso no solo tienen consecuencias prácticas, sino también místicas. Al cargar con dolores que no le correspondían, se convierte en escudo para que otros puedan crecer, para que otros encuentren su propio destino sin ser arrasados por las tormentas. En este sentido, Libra se acerca a la figura del héroe sacrificial, aquel que absorbe el impacto de la vida para que los demás puedan sobrevivir. Su relación con la belleza también sufre una metamorfosis profunda. Donde antes buscaba armonía en la estética, en lo delicado, en lo equilibrado, ahora aprende a descubrir la belleza en lo desgarrado. La belleza de un gesto de bondad en medio del dolor, la belleza de un silencio compartido con alguien que sufre, la belleza de la resiliencia que se eleva como flor en medio de la ceniza. Este cambio de percepción lo convierte en visionario, donde otros solo ven destrucción, Libra ya percibe los cimientos de algo nuevo y hermoso que está por surgir. Ese don lo mantiene vivo y se convierte en la antorcha que guía a otros. El martirio también despierta en Libra la capacidad de escuchar los susurros del universo. En su silencio forzado, en sus noches de vigilia cuidando a alguien enfermo o en sus días interminables de soledad, comienza a percibir mensajes ocultos en lo pequeño, en el movimiento del viento, en la caída de una hoja, en la sincronicidad de un encuentro. Su sensibilidad, afinada por la desgracia, se transforma en una brújula cósmica. El mártir Libra se convierte en intérprete de lo invisible, en alguien capaz de leer las señales que otros ignoran, y en esa lectura encuentra consuelo y dirección. Finalmente, el destino del Libra mártir no se reduce al sacrificio, su grandeza se encuentra en el legado espiritual que deja. Cada lágrima que derramó se convierte en río que alimenta la fuerza de otros. Cada noche de soledad se transforma en estrella que ilumina a quienes atraviesan la oscuridad. Cada carga que sostuvo se convierte en cimiento para futuros equilibrios. El universo no olvida a quienes sostienen el orden en medio del caos, y por eso Libra, en su martirio,
queda inscrito en la memoria cósmica como símbolo eterno de resistencia luminosa. Su viaje no es solo personal, es el recordatorio de que, incluso cuando la desgracia golpea una y otra vez, el alma humana tiene la capacidad de levantarse y brillar con un esplendor que trasciende el tiempo.